Dice así la palabra del Señor: Dios tenga misericordia de nosotros. Fíjese, lo primero que pide el salmista es misericordia, porque tenemos que reconocer que no somos aptos del amor de Dios. No lo merecemos. Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice el versículo 2, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Se puede sentar. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Mire, este salmo se conoce como el salmo misionero, porque en el contenido de los versículos de este salmo se exhorta a dar bendición a otros pueblos. Dios nos ha bendecido, y cuando Dios nos bendice a todos, y voy a hablar sobre lo que es bendición, cuando Dios nos bendice es para que usted y yo bendigamos a otros, que esa bendición no se quede con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no la merecemos. Usted y yo no nos merecemos la misericordia ni el favor de Dios y las cosas que Dios hace por nosotros. Cuando hablamos de bendición, bendición significa en el diccionario que Dios bendiga, nos bendice para que tú y yo bendigamos a otros. O sea que Dios se compadece de nosotros y nos bendice para que tú y yo llevemos la bendición que Dios nos ha dado y la compartamos con otras personas. ¿Qué queremos decir a veces cuando usamos esta palabra bendición? Que Dios te bendiga. A veces una persona estornuda y ¿qué es lo que usted le dice? Bendición. Y muchas veces ni sabemos lo que le estamos diciendo a la persona. La bendición de Dios es lo más grande, lo más poderoso, lo más apreciado. La bendición es el favor de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros, favores inmerecidos. Cuando tú dices que Dios te bendiga, tú le estás deseando a una persona que los favores, que la protección, que todo lo mejor de Dios sea sobre esa persona. Y a veces lo decimos, Dios te bendiga, pero no estamos pensando realmente que queremos que Dios la bendiga a esa persona. Hello. Debemos de usar estos términos, hermanos, con conocimiento y con sabiduría. Que cuando digamos Dios te bendiga, es porque queremos que Dios te dé bendición, que su gracia y su favor sea contigo. Y lo grande de todo esto, hermano, es que tú y yo hemos sido bendecidos por Dios. Dios nos vio como cuando más triste y más angustiados estábamos, solitarios, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Dios tuvo misericordia y su gracia nos alcanzó y nos bendijo. Gloria a Dios. Muchas veces pensamos de la bendición como algo que recibimos, y ciertamente es algo que recibimos, pero no es porque lo merezcamos.
es porque Él tiene gracia y favor y amor por tu persona. Y esa bendición que tú y yo recibimos, Dios desea que tú y yo la compartamos con otros. Alabado sea el nombre del Señor. En este salmo hay 3 párrafos importantes y voy a ir 1, 2 y 3. Esto es una reflexión. Así, yo lo que quiero es que usted se quede con su Biblia en la mano y vamos a ver información importante que hay aquí. 3 párrafos importantísimos. El primero nos dice que Dios nos bendice a nosotros. ¿Para qué? ¿Por qué Dios quiere bendecirte a ti y a mí? ¿Por qué Dios nos da favores, gracia, nos da su Espíritu Santo? ¿Sabe para qué? Para que el mundo y las naciones que nos rodean le conozcan a Él. Mira el versículo 1, dice que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es que el que es bendecido por Dios, su rostro es diferente. Su rostro es nuevo. Él nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha cambiado. Dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Con qué fin? Para que sea conocido en la tierra tu camino. Cuando tú y yo caminamos en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, caminamos con Dios. Cuando caminamos viviendo la vida que a Dios agrada, nuestro rostro es diferente. Y sin tú hablarle a nadie, la gente puede decir, esa hermana como que tiene algo, yo creo que ella es cristiana. ¿A usted no le ha pasado? Los otros días yo fui al banco y había una muchacha atendiendo en la cajera, y me pareció que era cristiana, ¿verdad? Y cuando ella me atendió, yo le pregunté, ¿usted es cristiana? ¿Sabe qué me sorprendió? Me dijo que no. Pero me dijo, pero mis padres lo son. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué? Que la bendición que Dios te da a ti, también Dios la imparte a tus hijos. Y estoy seguro que esta persona, aunque no es creyente, quizás ha oído la palabra y algún día vendrá a los pies del Señor. Porque quizás anda en temor. Y nosotros tenemos que compartir esta palabra a todas partes. No, que voy a las naciones. Pues mire, en su edificio deben vivir personas que son de otros países. Ahí hay naciones. Tenemos que compartir la palabra. Mira, aquí tenemos de Nicaragua, tenemos de Panamá, tenemos de Santo Domingo, tenemos de Puerto Rico, tenemos de Cuba. No, de Cuba no tenemos todavía. De Colombia, del Salvador. Del Salvador. Aquí están las naciones. De Perú. De México. Aquí están las naciones. Y usted y yo, Dios desea que compartamos con las naciones. Que las bendiciones que Dios nos da a nosotros, miren, no es porque seamos, aquí no hay grupos. Hello. En el pueblo de Dios no hay grupos. En el pueblo de Dios hay un solo grupo. Y es lavado en la sangre de Jesucristo. Y a veces queremos ir a las naciones. Las naciones están en nuestro edificio, en nuestro vecindario. Háblele a alguien de Cristo. Comparta la bendición que Dios ha hecho en tu vida. No diga no, porque esos hermanos no son como yo, no son de mi país. No, hermanos. Dios desea que le llevemos la palabra a toda criatura. Mire cómo dice, para que todos, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, tu salvación, a través del mensaje de Jesucristo. Y el versículo número 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense, gócense las naciones. Alabado sea el Señor. Cada país tiene su forma y su estilo diferente de adorar a Dios. Y nos gozamos. Yo me gozo cuando oigo un merengue cristiano de esos bien fuertes. Pero también me gozo cuando escucho un himno en una cumbia, o en un vallenato, o en una música salvadoreña. Todos los pueblos alaban a Dios. Lo maravilloso es que todos los pueblos alaban a Dios con su música, con sus raíces.
Y aquí lo dice la palabra, todos los pueblos, alábenle, 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 porque Él es Dios y sigue siendo Dios y está sentado en el trono y Él es quien bendice tu alma. Él es quien nos protege, hermanos. La bendición indica protección, indica bienes, indica muchas cosas. Todo lo que Dios te ha dado, nos los ha dado porque Él desea bendecir a su pueblo. El punto número 2 que voy a tocar, primero para que todo el mundo le conozca. Número 2, Dios desea recibir tu alabanza, mi alabanza. A Dios le encanta que le adoremos y que la alabemos. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a adorarle. No venimos a quedarnos con los labios cerrados, no. Venimos a dar gracias por todo lo que Él hace, por quien es Él, gloria a Dios. Nuestro propósito es adorar a Dios. En estos versos del 3 al 5 hay una énfasis en alabar a Dios todos los pueblos. El verso 4 es el centro de la oración, de que las naciones se gozarán adorando a Dios. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Dios no tiene niños favoritos. Dios es un Dios justo. Y cuando dice equidad, quiere decir con justicia, con balance. Todas las naciones para Él son iguales, porque todos somos sus hijos. Somos pueblo. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Él vino para el pueblo de Israel y ellos lo rechazaron, pero dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos somos tú y yo, hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y el cuarto punto, el tercer punto, tú y yo le tenemos que dar gracias a Dios porque Dios siempre va a continuar bendiciendo. Dios no se cansa en bendecir. Mire qué lindo que cuando tú le pides a Dios algo y tú esperas, Señor, yo sé que no merezco tu favor. Yo no sé si lo que te estoy pidiendo es posible. Y a Dios le gusta que le hablemos así. Mire, cuando usted va donde un juez, y si usted sabe que usted tiene que ver ante el juez un caso difícil, pero usted va con humildad y con gracia, y usted ve que el juez se sonríe o le devuelve el saludo de una manera agradable, ya usted se ganó un punto, ya usted sabe que ese juez puede hacer favor que usted espera. Así mismo es nuestro Dios. Cuando le pidamos a Dios, venimos con humildad, con mansedumbre, con reconocimiento de que Él es Dios. Hermano, créame, y le va a dar resultado.